10 de la mañana, 10 minutos, 10 de la mañana, 10 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. No dejo de reírme cada vez que oigo ese pedazo de canción dedicada a una frase que al inicio de su gestión como presidente de Argentina expresara Javier Milei. No hay plata. Interesante. Yo creo que ni los argentinos con su suspicacia y chispa han podido crear una canción como la que ha creado algún ecuatoriano acá en nuestro país. 10 de la mañana con 10 minutos está con nosotros el ingeniero Ricardo Vallejo, auditor contable y vocero de ICONTA, para hablar un poco sobre este tema del pago del impuesto a la renta para personas naturales. Le vamos a dar la oportunidad a nuestra compañera Noemí Ceballos para que empiece la entrevista con nuestro siguiente invitado, el ingeniero Ricardo Vallejo. Noemí, por favor. Gracias, Alcides. Buenos días, Ricardo. Mucho gusto. Noemí Ceballos saluda. Tenemos nuevo año 2024, nueva proyección de impuesto a la renta. Comentarios generales sobre la forma en cómo el 2024 se va a liquidar el impuesto a la renta, teniendo en cuenta que ya bueno, desde el 2022 no podemos descontar gastos personales como una rebaja al impuesto a pagar y no más bien como una deducción como era en el pasado. Sí, buenos días a todos, ante todo un feliz año para todos. Y bueno, sí, es importante, creo que el impuesto a la renta ha cambiado un poco en estos últimos 2 años y que pues prácticamente tenemos que saber cómo es la deducción y de qué, cómo tenemos que deducir en el tema de los gastos personales y las cargas familiares. Tenemos nueva tabla para el 2024, fracción básica de aproximadamente $11.000, y eso significa ¿No? que, hola, Sí, sí, te escucho perfecto, es sí, 11.902. 11.902, exactamente. Significa que ingresos superiores a este valor, bueno, una vez deducciones, empiezan a pagar impuesto a la renta, y para los que estamos bajo relación de dependencia, pues hay un descuento, en este caso mensual, por parte del empleador. Eh, ¿Nos podría explicar un poco para todos los que están escuchando cómo más o menos funciona el mecanismo y cómo pagamos el impuesto de renta a las personas naturales? Bueno, las personas, a ver, creo que es importante saber de cuáles son las personas que van a tener que pagar el tema de impuesto a la renta, ¿ya? Y obviamente tenemos que decir que se da para personas que tengan ingresos grabados desde $11.900 al año, que estamos hablando de unos $1.000, que tienen, perdón, quienes tipo de ingresos son personas que normalmente ganan unos $2.000 al mes, pues obviamente el ingreso bruto va a ser mucho mayor y que obviamente tendrán que descontar el aporte al IES. ¿Ya? Y además, pues, las posibles deducciones, que son salud, vivienda, educación, alimentación y obviamente cargas personales, cargas familiares. ¿Qué quiere decir eso? Antes existía que las cargas familiares, decir, ok, si yo tengo dos hijos, obviamente tendría que saber si yo tengo una carga familiar para la esposa y otra carga familiar para el esposo, para que obviamente esas deducciones sean específicamente para eso, esa persona, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta al momento de hacer la declaración del impuesto a la renta. Ok, y básicamente en el IES, personas que están bajo relación de dependencia. Ahora, para los profesionales, los que están en el libre ejercicio, ¿qué opciones hay para este tipo de personas en cuanto a la liquidación de su impuesto a la renta? Bueno, hay que tener, Regímenes. hay que tener muy en cuenta que casi lo que son la parte de relación de dependencia o honorarios profesionales, que son un régimen general, que le llamamos nosotros, y obviamente está estipulado dentro del Servicio de Rentas Internas, pues obviamente ellos tienen sus gastos como el del libre ejercicio, que pueden, obviamente, al momento de hacer la declaración del impuesto a la renta y sus ingresos. Y también tienen tema de sus gastos personales porque están dentro del libre ejercicio profesional y que obviamente se puedan hacer deducciones. Que es importante de lo que se tenga es en el tema de el libre ejercicio, que estas facturas sean obviamente con RUC y que estén dentro de su actividad profesional. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y segundo, también las personas naturales
pueden tener actividades de RIMPE, que son, pues obviamente que no están dentro de honorarios profesionales y obviamente tienen que hacer una declaración separada, lo que es RIMPE, que puede ser emprendedor, lógicamente, y la parte de honorarios profesionales, que se hace la declaración de renta. Entonces, es importante hacer esas dos declaraciones y saber de cuáles son ingresos de RIMPE y cuáles son ingresos de honorarios profesionales. Hablando del RIMPE, todas las personas pueden estar en el RIMPE porque he escuchado y hay creo que hay bastante confusión en cuanto a qué me conviene más, estar en el RIMPE o estar en un régimen general en función de cuánto voy a terminar pagando impuesto a la renta en el año. Bueno, es importante, perdón, que cuando nosotros tenemos actividades de RIMPE emprendedores o RIMPE negocio popular, primero, en negocio popular tenemos ingresos hasta $20,000, ya que yo pagaré desde $0 hasta $60. ¿Qué significa? Que si yo facturo hasta $20,000, pues pagaré $60. Si facturo de 0 a 2,499, no pagaré nada. Y de ahí, pues pagaré 5, 15, $35. Y de ahí, las personas que ya facturan de 20,000 a $300,000 son RIMPE emprendedor y pagarán entre el 1 al 2%. ¿Qué actividades entran en el RIMPE? O mejor dicho, ¿qué excluyen las actividades del RIMPE? Son actividades de honorarios profesionales, actividades la parte del intelecto y demás, y que automáticamente entran dentro del RIMPE emprendedor. ¿Ya? Entonces, importante, nosotros, sobre todo la actualización del RUC, han estado actualizando a las diferentes personas naturales o jurídicas dentro de esta RIMPE emprendedor. Y obviamente, aunque nosotros, por ejemplo, nosotros tengamos RIMPE emprendedor, pero estoy haciendo actividades de honorarios profesionales, yo debo hacer la declaración como honorarios profesionales. No debo hacerla como RIMPE porque obviamente estoy haciéndola mal. El desconocimiento de la ley no nos exime de culpa, así que hacer una mala declaración nos puede generar, pues obviamente, una multa o intereses al cabo de 1 año, 2 años, que en el cual el SRI nos puede indicar que está mal realizada la declaración. Correcto, así es. Continúe por favor con la entrevista. Sí, las 10 de la mañana con 17 minutos, 10 de la mañana 17 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el ingeniero Ricardo Vallejo, auditor contable y vocero de ICONTA. Este tema de la declaración del impuesto a la renta, ¿verdad? Que según pues estoy leyendo, aquellos que ganan $11,902 lo tienen que realizar. Pero ¿qué pasa con los jubilados, por ejemplo? Que a la vez que son jubilados y reciben su pensión, trabajan emitiendo facturas por sus servicios profesionales, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de ellos? A ver, el tema de el valor de jubilación no es un valor gravable, que se puede decir, pero obviamente, si estos jubilados generan otro ingreso exento a lo que están recibiendo, pues obviamente están realizando una actividad económica en el país y están generando una renta al país. Entonces, lo que tienen que hacer es la declaración de acuerdo a los ingresos obtenidos y obviamente como informativo los ingresos que tienen por jubilación. O sea, sí se agrega el monto de la pensión jubilar al monto ganado en el año por Claro, servicios pero como profesionales. informativo. El importante es como informativo. O No sé sea, si me un, hago un entender. jubilado gana $1,400 y al año por su trabajo profesional no llega a los $11,902. ¿Debe declarar o no? Debe declarar, obviamente, ¿por qué? Porque obviamente está, a ver, el valor de los 11,902, pues obviamente si hace una actividad profesional, lo debe declarar porque obviamente está generando un ingreso, obviamente no pagará impuestos, pero si no hace una actividad profesional y hace una actividad dentro del RIMPE emprendedor, pues sí debe pagar entre el 1 al 2% de los ingresos obtenidos. ¿Y en qué circunstancias ese mismo personaje ya no debe declarar impuestos, por ejemplo? De la apuesta a la renta. A ver, un jubilado si no hace ninguna actividad en el país, obviamente, y solo está revisando su jubilación, no debe hacer ninguna declaración ni demás, porque obviamente está jubilado, está recibiendo un ingreso a sus cuentas y demás,
que eso obviamente se lo paga el IES y demás, pero no lo tiene que hacer. Entonces, si genera otras fuentes de ingreso, como digamos, como lo que usted me está diciendo, si un jubilado recibe ingresos adicionales aparte de la pensión, como rentas de propiedades, dividendos de inversiones u otros, estos ingresos pueden estar sujetos a impuestos según pues, la ley impositiva del país. Entonces, obviamente, esto sí lo va a tener que hacer. Las 10 de la mañana, 21 minutos, 10 de la mañana, 21 minutos. La entrevista continúa con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Julio. Alcides, gracias. Sí, solamente para una pequeña pregunta. ¿Hasta qué punto las personas que pasan de este monto de los 11,000 y pico de dólares, cuánto es lo que tienen que aportar realmente como declaración del impuesto a la renta? Hay personas a las que les descuentan cada vez y cuando que hacen una transacción ya una parte del impuesto a la renta. ¿Cómo se calculan esas cosas? Bueno, hay que ser un poquito claros. Lo importante es que nosotros sepamos separar las cosas. Cuando estoy dentro de relación de dependencia, yo hago, por ejemplo, en este mes de enero, hago una proyección de mis gastos personales. Digamos que una persona que gana un promedio de 21 mil dólares o 22.000 dólares al año, obviamente ellos tienen que hacer un tema de una proyección de gastos y este monto no debe sobrepasar la fracción básica, que es 11.900 dólares. ¿Ya? Con esto, obviamente, el contador de la empresa o la persona encargada de hacer eh, estos descuentos al empleado, que se lo hace mensualmente, obviamente se lo va a descontar dentro de su rol y que obviamente este descuento le va a servir al empleado como crédito para el tema de pago de impuestos. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber que, digamos, sabiendo ubicar una tabla de una persona que gana 21.000 dólares, obviamente se debe ubicar en un rango de 19.558, que es el ingreso gravable. En nuestro ejemplo, se ubica en un tercero, que esto significa un valor a pagar de un promedio de 200 a 300 dólares de impuesto a la renta. Eso es lo que tendría que pagar un empleado al año, ¿ya? Si digamos, nosotros que somos emprendedor y me hacen digamos, una retención o también, o soy honorarios profesionales que me hace la empresa a la cual yo le vendo, me va a hacer una retención de impuestos a la renta, eso también me sirve para el tema de pago de impuestos. ¿Y eso qué tiene uno que sumar esas retenciones que le hacen? Claro, prácticamente Porque hay, uno tiene que, perdóneme, ingeniero Vallejo, porque hay unas empresas que descuentan el 1%, otras que descuentan el total del impuesto a la renta. Entonces se hace una especie de galimatías a veces con eso. a ver, las empresas, digamos, como les llamamos los grandes contribuyentes o los contribuyentes especiales o demás, cuando es un contribuyente menor a la escala, le hace un descuento de impuesto a la renta. Ya, digamos que yo vendo productos al por menor y le vendo a corporación X o a un supermercado, me hace una retención correspondiente para, obviamente, en base, digamos, si yo vendo 100 dólares, me descuentan el 1%, ya me descuentan $1. Entonces ese dólar me va a sumar para mi crédito tributario para poder pagar impuesto a la renta en el año 2025 en este caso. Pero hay otras empresas que no descuentan el 1, que descuentan otras cantidades. Claro, por ejemplo, en este caso es en un producto. Hay otros que le retienen el 2,75. En otro caso, porque es un servicio. O en otro caso le retienen el 10% porque es honorarios profesionales. O le retienen el 8% por ser alquiler. Entonces, obviamente hay una tabla de impuesto para retener el impuesto a la renta en el SRI y de eso se hace de acuerdo a la actividad que haga este contribuyente en este caso. Eso significa obligatoriamente que esa persona debe tener prácticamente un contador. No necesariamente. Cuando eres una persona natural, lo que importante es saber los valores que me han retenido. Como estamos hablando de que ya estamos en un tema electrónico, ya las facturas, las retenciones, las notas de crédito, los documentos electrónicos electrónicos, lo vamos a poder ver en nuestro correo electrónico que nos puede llegar
O dos, vamos a meternos a nuestra página web de nuestro usuario y clave y vamos a poder revisar los valores retenidos por estas dichas empresas. Entonces, lo importante es tener un orden de la factura que nosotros hemos emitido y la retención que nos han emitido. Con eso, nosotros podemos tener un panorama claro de cuánto tenemos de crédito a favor con el SRI para el pago de impuestos. ¿Qué sabe usted de la devolución del IVA que no está funcionando últimamente para las personas de la tercera edad? Precisamente, sí tenemos varios casos de devolución, de que yo le hago a algunos clientes. El tema de devolución ha estado retrasado, estamos más o menos un promedio de 3 a 4 meses que no han hecho la devolución. Hemos llamado a la parte del Ministerio de Finanzas y lo que indican es de que obviamente eh, eh, no le han dado el dinero para obviamente el pago de estos valores. Entonces hay que esperar para que se haga la devolución pertinente, porque sí, ya ya está la resolución, ya está todo para, obviamente, personas de tercera edad, pero todavía no hacen la devolución. O sea, nos aplican la palabra de mi ley. No hay plata. No hay plata. Muy bien. Doña Sí, Noemí bueno, Ceballos, por favor, continúe con el diálogo. Gracias, muchas gracias, Julio. Una consulta, Ricardo. ¿Qué opinas dígame. sobre, bueno, dos preguntas en realidad? La primera, los últimos cambios del 2023, mantener el impuesto a la salida de divisas en el 3,5% sería la primera pregunta. Y la segunda, sobre el tema de la autorretención a contribuyentes calificados como grandes contribuyentes. Bueno, sabemos muy bien que el presidente Daniel Noboa lo que decreta y obviamente lo congela al impuesto de salida de divisas al 3,5%. Esto que es lo que estaba provocando en el país, pues obviamente disminuir la recaudación de impuestos, esa es una. Y dos, pues obviamente no tener este dinero para obviamente pagar la maquinaria del país y que obviamente los contribuyentes o el ciudadano ecuatoriano que utiliza el tema de salida de divisas, pues obviamente ya estaba excediendo números gigantescos. Entonces lo que hace es congelar esto para que obviamente no haya estas salidas de capitales. Esa es uno. Dos, obviamente el tema de las autorretenciones en grandes contribuyentes que arranca desde el día anterior, desde el 1 de enero, lo que genera es de que haya un flujo mayor de dinero en las arcas del gobierno ecuatoriano, para que obviamente estos dineros, pues obviamente este 3% que se van a autorretener, pues obviamente esto les ayuda al pago de impuesto a la renta. Y también lo que provoca es de que estos grandes contribuyentes al finalizar el año, no es que digan en enero, febrero, en abril que hacen el pago, digan no tenemos para pagar, sino ya con este valor, ya obviamente puedan ellos pagar el impuesto a la renta y así el Estado se garantiza no estar cobrando impuestos a estos grandes contribuyentes que algunas tenemos que por eso mismo está tratando de hacer el, eh, la condonación de intereses y multas a impuestos pendientes por pagar de años anteriores. Entonces, lo que hace el gobierno es adelantar el dinero. De acuerdo. Alcides, ¿tiene alguna otra inquietud? Sí, sí, para finalizar, ingeniero, tengo entendido que Iconta es una empresa ecuatoriana, ¿verdad? Que trabaja en el sistema contable online, ¿no? Y que quiere expandirse dentro de muy poco. Sí, precisamente, iConta es un sistema contable de facturación electrónica y obviamente de sistema contables. Lo que hacemos nosotros es ayudarles a los contribuyentes que puedan tener su contabilidad en orden. Como ustedes preguntaban, ¿necesitas un contador? No, no necesariamente. Puedes tener tu contabilidad, puedes tener tus ingresos, tus retenciones, puedes sacar un reporte de todas tus ventas del año, por ejemplo, del 2024 y todo un reporte de retenciones que has tenido ese periodo, para así, con el momento de hacer el pago, no tengas ningún problema con el servicio de rentas internas. Nuestra plataforma es totalmente en línea y con eso puedes acceder de cualquier parte del mundo. Y van a trabajar ahora en Colombia en este año.
Sí, nuestra mira es obviamente entrar a Colombia. Estamos trabajando en ello y obviamente va a ser una de las empresas ecuatorianas, pues que les daremos la noticia cuando estaremos lanzando nuestra marca en Colombia, precisamente para obviamente esta expansión importante. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. ¿Cómo está? Buenos días. Las 10 de la mañana con 30 minutos. Así es, ya estamos aquí y escuchando detenidamente a nuestro invitado Ricardo Vallejo, que a propósito, Alcidito, don Ricardo, usted es de Colombia, ¿no? ¿De qué parte de Colombia? Bueno, yo soy de Medellín, pero ya vivo hace ya 23 años acá. Entonces 23 ya años me acá en siento más Ecuador. ecuatoriano que colombiano. Claro, claro, o Eh, sea, imagínense 23 años toda la vida, ¿no? Tiene acá a toda, me imagino, familia y todo. Prácticamente. Sí, pues claro. Este, y una consulta a propósito de lo que le decía el licenciado Julio Ayala de la devolución del IVA a la tercera edad. Tuvimos una entrevista el jueves, ¿no? Con el economista Jorge Ayala Romero y estaba aquí Noemí, a quien también ya saludamos. eh, y, y decía exactamente que no hay plata, pero que pudiera darse un mecanismo mediante el cual le den una especie de nota de crédito a las personas de la tercera edad y que ellos a su vez la puedan vender, es decir, a quienes la usen como crédito tributario. Es así, Claro, ¿no, amigo? sí, lo que pasa es que como lo mencionaba Ricardo, si lo entendí bien, hay el problema con la devolución del IVA de adultos mayores es que esa devolución es en efectivo. Hay dos mecanismos como el SRI te devuelve dinero, efectivo y a través de notas de crédito, que son títulos valores, Correcto. que se intercambian, son documentos que se pueden vender en el mercado de valores o en compañías que se dediquen a comprar esos títulos. Entonces, lo que comentaba Jorge sugería es de que la devolución se la haga a través también del mismo mecanismo de notas de crédito, pero y que bueno, que el descuento pues no sea tan alto. Entonces el tema está en que la persona natural se le complica utilizar la nota de crédito porque no es que puede ir a la tienda y alguien le va a aceptar pagar con nota de crédito, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que al momento que intercambia nota de crédito por efectivo, va a sufrir un descuento. Entonces, Correcto. por hacerlo efectivo, ¿no? Entonces eso es lo que sugería Jorge de cambiar el mecanismo y tal vez así dinamizas más las devoluciones, porque lo que entendí es que no salen las devoluciones, sino es la acreditación del Ministerio de Finanzas que no tiene el ok para hacer efectivo la devolución. Y que ya van varios meses en Gracias. esto, ¿no? No le parece, Ricardo, no es que es el primero ni segundo Tiempo. mes. Desde octubre tenemos el tema de que no hacen la devolución. Estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre. Y obviamente, pues ya vamos a entrar ahorita a enero. Y pues que, lógicamente, estos dineros no han sido devueltos. Yo le digo porque mi mamá lo hemos hecho la devolución y todavía no tenemos las devoluciones de impuestos. Claro, acá también hay algunos casos y tienen ese mismo inconveniente. De todas maneras, ante los problemas hay que buscarle soluciones, ¿no? Y no dejarlo porque así de largo. El tema de la palabra famosa no hay plata, Alcidito, es como la de Milei, pues no hay plata. Oiga, excepcional ese disco. Recién lo escucho y está espectacular. Oiga, ni los argentinos han creado con su chispa una música, pero está buenísima. Oiga, Está no hay plata. buenísima, ¿no? Está buenísima. Ayer me la hizo escuchar mi hija menor y me dice que es fanática de Milei. Y me dice, mira, esto ponen en Argentina y la ponen en discotecas, dicen, y la ponen en todos lados. No, con el discurso de él, ¿no? Con el video, no hay plata. No hay plata. Eso, cuando terminemos el programa, Isaí, la vamos a poner otra vez. Es muy pegajoso. Es muy pegajosa. Claro, en ese estilo ahora que hacen de como remix, así, ¿no? Pero qué chispa de los argentinos, Ah, que la son verdad. argentinos. Yo pensé que eran ecuatorianos, oiga. No, son argentinos. Ah, bien, mire usted con razón, pues yo decía, ¿no? Ellos son chisperos, pues son creativos, ¿no? Y estaban atrasados, pues, en esto, porque
Desde hace como 15 días que Milei es presidente y dijo esa frase famosa que todo el mundo lo está repitiendo, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. No En hay todo el plata. mundo En todo el no hay mundo plata. no hay plata. ¿Qué le parece, Ricardo? Oiga, no sé si Julio tenga otra inquietud, pero antes de ir, si es que está Julio, encantado. Yo tenía una inquietud que lo venía escuchando y es el tema del impuesto a la renta. Eh, y no sé si en esto peco de desconocimiento, que es lo más probable, pero ¿qué pasó al final si hubo esta reforma que hizo el gobierno de Guillermo Lasso, que lo aprobó la Corte Constitucional, pero dicen que tiene que ser todavía, es sujeta a aprobación de la Asamblea? O sea, ¿está vigente o no ese mecanismo? Porque ahí hay una parte de impuesto para impuesto a la renta, para poder, sobre todo, utilizar lo deducible de gastos, me refiero. A ver, repíteme bien la pregunta que ahí sí no te entendí muy bien. A ver, eh, el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, cuando viene la muerte cruzada, manda este decreto ley para una nueva pues, reforma tributaria, ¿no? Y regresa al tema de poder deducir gastos Eh, unos límites, sí, que con unos límites. con unos Ya te límites. entendí. Claro, es que, a ver, en el año 2022, pues ¿cómo les puedo explicar? Fue bastante fatal el tema del cambio del 2022 porque obviamente le golpeó mucho a la clase media, porque obviamente quitó el tema de los gastos personales y una persona que promediamente ganaba unos $2.000 al mes, estamos hablando de $24.000 al año, estaría pagando, llegó a pagar casi $1.000 de impuestos, de 800 a $1.000 llegó a pagar por esta tema de los gastos personales que no llegaban ni casi a la deducción de $4.000. Entonces, esto provocó, pues, obviamente, un incremento total y lo que se dieron cuenta que sí les había golpeado al tema de la clase media y quitó esta tema de lo que había el tema de deducción de gastos personales y lo que le aplicó fue el tema de cargas familiares, en el cual, de acuerdo a tu carga familiar, obviamente podrías deducirte mayor gastos personales y pues con esto, pues pagarías impuesto a la renta. Si no mal recuerdan, en el año 2021, por ejemplo, un empleado o una persona natural podría deducirse un promedio de $3.600 por rublo, que estábamos hablando de cuatro rublos, que era salud, vivienda, educación, y que era un promedio de unos $12.000, $11.000 aproximadamente de deducción. Y que si ganabas $24.000, deducías estos $11.000, pues a la final no pagabas casi nada de impuesto a renta. Llegabas a pagar entre unos 50 a $100. Mientras que de 50 pasó a ser 800, era una locura. Entonces, y obviamente que supuestamente estaban ayudando a la clase media y no, en realidad sí fue un golpe Así bastante. era. Y no, mejor dicho, era lo contrario, pues. Era lo contrario. El cálculo fue por eso y hicieron un cambio en el año, en junio, en el 2023 tuvieron que hacer ese cambio inmediato porque era una locura y todos los contadores nos tocó hacer otra proyección de descuento de impuesto a la renta. Ok, entonces, las personas naturales que queremos deducir hasta un límite que hay, lo podemos hacer ahora cuando toque en marzo, en abril, el impuesto a la Claro, lo renta. podemos hacer y tenemos que presentarlo. Podemos hacer la proyección de gastos personales que lo hacemos este mes de enero, ¿ya? Y Correcto. dos, podemos, en febrero tenemos que presentar nuestros gastos personales que hicimos en el año 2023 para nuestra declaración de impuesto a la renta que la hacemos en marzo. Entonces, recolecte todas sus facturas, revise todo lo que han gastado y vean el tema de las cargas familiares para poder hacer la declaración correcta de los gastos personales. Ok, me quedaba Esa esa duda, inquietud, ¿no? Y para incluso, no, ojalá
le sirva a personas que aprovechan pues estar en la sintonía de la radio y poder sacarse también sus dudas, ¿no? La mayoría de las personas no tiene la oportunidad de tener contador o gente conocedora, ¿no? De este tipo de cosas. Tenemos un mensaje del señor José Omar Jiménez Mora. Un saludo a don José Omar Jiménez Mora. Y dice lo siguiente a través del Facebook, Radio Atalaya 680 AM. Dice, tengan en cuenta que este tipo de impuestos deberían revertirse en beneficios para quienes los pagan. Uno de ellos, el tema de seguridad. Pero en el país no es así. Un símil, pagando impuestos, dado a quien recauda, te persigue y no descansa hasta lograr su cometido. Las mafias de extorsionadoras hacen lo mismo. Entonces, ¿a quién le pagamos? Refiriéndose que si le pagan a los impuestos o a los vacunadores, eso es lo que entiendo, a los extorsionadores. Claro, y sí, desgraciadamente vivimos en un país que todavía el tema de extorsión, el tema de vacunas y demás, pues obviamente los comerciantes no se sienten seguros y más, pues sumar el tema de pago de impuestos. Esperemos que este año 2024 sea próspero para todos y que creo que se pueda mejorar el tema de seguridad y eso es lo que está buscando el tema del presidente Daniel Noboa y darle esta seguridad. Pero obviamente el gobierno necesita dinero, sobre todo para invertir en seguridad, salud y demás gastos que pues obviamente necesita la maquinaria del Estado, ¿no? Muy bien. No sé si tienen alguna otra inquietud, pero yo creo que estamos ya sobre el tiempo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias Listo. a Ricardo Vallejo, que es experto en el área de no solo contabilidad, de CPA, ¿no? ¿No? Así es que por estar con nosotros, o sea, sería contabilidad auditoría. Que tengas un muy buen día, Ricardo. No, no, muchas gracias por la invitación y estamos abiertos a cualquier entrevista y demás. A todos, además, los de iContact, clientes de la empresa de Ricardo Vallejo. Nos vamos a nosotros a ir despidiendo en este primer programa del 2024.